Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo se estén conectando el día de hoy. Permítame presentarme, soy Rubén Baptista, terapeuta, canalizador angelical. Eh, una vez más, bueno, vengo para compartirle un tema que considero es de importancia, ya que pero muchísimas personas en estos momentos, en este tiempo que estamos viviendo, estos 3 primeros meses del año 2024, no han sido nada fácil para la mayoría de las personas. Entonces, el día de hoy quiero hablarle de un tema en particular que es bastante importante que lo consideremos y lo tomemos en cuenta a la hora de mejorar nuestra condición de vida. ¿Ok? Bueno, les doy la bienvenida a este viaje de autodescubrimiento y transformación. Hoy vamos a explorar lo que es el concepto del renacimiento espiritual. El renacimiento espiritual es un proceso que nos invita a renacer desde lo más profundo de nuestro ser. El renacimiento espiritual eh, puede manifestarse de diversas maneras y varía según las creencias y perspectivas de cada individuo. ¿Ok? No para todos es igual nuestro renacimiento espiritual. Fíjense, para los que son religiosos, de repente el hecho de renacer es, por ejemplo, para el catolicismo, para el cristiano, el renacimiento se da aceptando a Cristo en nuestros corazones. Del renacimiento que hoy vamos a hablar, aunque tenga ciertas similitudes y a la vez venga también como tomado de la mano con ese concepto que es más religioso que espiritual y de conciencia, a pesar de eso, varía en ciertos aspectos de, de ese desarrollo y renacimiento espiritual que llevamos cada uno de nosotros, ¿no? Fíjense, a continuación vamos a explorar algunos aspectos clave sobre cómo se da este proceso, ¿no? de renacimiento en los seres humanos. Fíjense, como primer punto tenemos lo que es la búsqueda interior. ¿Ok? Ese primer paso hacia el renacimiento espiritual es buscar un propósito más profundo y significativo en cada uno de nuestras vidas. Si, si nosotros no buscamos ese propósito que realmente ya hemos pactado y hemos acordado con Dios para nuestro fluir en la vida en que estamos transitando, entonces todos esos caminos que nosotros podamos tomar en algún momento van a ser caminos muy turbios, ¿ok? Caminos donde vamos a tropezar con la misma piedra quizás una, dos, tres, quién sabe qué cantidad de veces vamos a estar este, tropezando con la misma piedra a consecuencia de que no hemos realmente conectado con ese propósito espiritual que nosotros vinimos a cumplir en este mundo. Esto, fíjate, esto implica el hecho de conectar con ese propósito más profundo y significativo en la vida de cada uno de nosotros. Esto implica cuestionarse, reflexionar y explorar, preguntarse, o sea, realizarse ciertas interrogantes, ¿verdad? Como, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito realmente en esta vida? ¿Qué valores son importantes para mí? La búsqueda
del significado de cada una de estas interrogantes nos lleva a un camino de autodescubrimiento y transformadores y de autotransformación, pues, para cada uno de nosotros. Entonces, es importante como primer paso hacer esa búsqueda interior. Y esa búsqueda interior no va a nacer si nosotros no nos planteamos, no nos cuestionamos lo que estamos viviendo o estamos haciendo con nuestra vida. Muchas veces vivimos una vida sin ningún tipo de propósito, simplemente vamos caminando por la vida y ni siquiera nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor. Ni siquiera nos fijamos en la belleza y en la grandeza de lo que Dios ha puesto para nosotros en este mundo. Entonces es importante que siempre nos estemos cuestionando todo lo que está ocurriendo con nuestras vidas. Bajo ese cuestionamiento sano, hey, no es cuestionarse para autocriticarte y castigarte a ti mismo. No, es cuestionarte para buscar respuesta a aquello que todavía no logras entender y no logras comprender en la vida. ¿Ok? Entonces, tenemos que, de cierta forma, tenemos que convertirnos en esos niños nuevamente. ¿Ok? A un niño ya cuando comienzan a hablar, el niño comienza a cuestionar muchas cosas y a preguntarse del porqué de muchas cosas que están ocurriendo frente de él. ¿Ok? Entonces, el niño, tú le puedes responder, esto que está aquí es una mesa. Ah, ¿y por qué es una mesa? Te va a preguntar. ¿Y por qué la mesa tiene cuatro patas? O sea, siempre te va a estar realizando ciertas preguntas o ciertas interrogantes con respecto a lo que está viendo y está viviendo y lo que está ocurriendo alrededor de él. De esa misma forma, nosotros tenemos que asumir la vida también, preguntarnos, cuestionarnos, ¿estamos haciendo realmente, estamos cumpliendo realmente con el propósito que vinimos a hacer a este mundo? ¿Estamos cumpliendo con esa promesa que yo le hice a Dios antes de nacer? ¿Realmente, si Dios habita en mí, estoy llevando una vida de acuerdo a como Dios quisiera que yo la llevara? ¿Estoy actuando desde la conciencia de Dios o estoy actuando desde la conciencia del ego? Entonces son unas interrogantes que realmente nosotros deberíamos de hacernos, porque a través de esas interrogantes es que nosotros vamos a lograr eh, eh, profundizar en nosotros mismos y en buscar en nuestro interior la respuesta a cada uno de ellos. Muy bien. Ese sería como el primer paso, ¿no? Para entrar en ese renacimiento espiritual. Luego, como segundo paso, tenemos lo que es la autorreflexión. Fíjense, así como la flor de loto emerge de aguas turbias, el ser humano experimenta un despertar también cuando emerge de un momento crítico, de un momento turbio de su vida. Voy a poner un ejemplo para que más o menos podamos ver a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de momentos turbios. Hay personas como el hecho, el día de hoy, conversando con una amiga que me escribió, ¿no? Para hablarme sobre lo que estaba ocurriendo con ella.
La empresa donde ella trabajaba cerró. Todos los trabajadores quedaron, bueno, en el aire, sin trabajo, sin ningún tipo de ingreso. Y ella, bueno, conversando conmigo me hace ver su preocupación, ¿no? Lo que está ocurriendo con ella en este momento, cómo está pensando, qué está tratando de hacer para solucionar ese problema. Entonces, conversando con ella, los ángeles le dan un mensaje donde le expresan de que lo que está ocurriendo con ella es que no quiere ver realmente cuál es su propósito en la vida, donde se ha cerrado a la comunicación fluida que todos y cada uno de nosotros podemos tener con Dios. Cuando nosotros cerramos ese canal de comunicación con Dios y abrimos únicamente el canal de comunicación con nuestro ego, que es el que nos está diciendo, mira, tienes que pagar las cuentas, mira que te vas a morir de hambre, mira que ya te estás poniendo viejo y no te van a dar trabajo si esperas un año más o si te tardas un poquito más, ¿no? O sea, cuando nosotros abrimos ese canal de comunicación con nuestro ego, automáticamente estamos cerrando el canal de comunicación con Dios, que es el que realmente nos va a permitir a nosotros evolucionar y hacer nuestras vidas mucho más llevaderas y mucho más conectada al amor. Si, si nosotros, o mejor dicho, nosotros no podemos estar con Dios conversando con el ego. O estamos aquí o estamos acá. Una de dos. Pero no podemos estar en ambos lados. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro canal de comunicación con Dios, nuestro ego queda a un lado y comenzamos, a través de ese canal de comunicación, comenzamos a recibir cuál es ese camino que es más apropiado para nosotros, cuál es esa decisión que debo tomar para solucionar y solventar lo que está ocurriendo con nosotros. Entonces, de eso se trata. ¿Ok? Cuando autorreflexionamos, nosotros vamos a experimentar un despertar de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a reflexionar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Con qué canal de comunicación he abierto yo? ¿He abierto un canal de comunicación con Dios o he abierto un canal de comunicación con nuestro ego? Que otros lo llamarán Satán, lo llamarán la oscuridad, lo llamarán cualquier otra cosa, ¿no? Pero vamos a llamarlo ego. Entonces, cuando yo comienzo a cuestionarme, un cuestionamiento sano, y empiezo a revisar qué es lo que estoy haciendo para que esto que está ocurriendo no me permita conseguir la solución, sino que de repente me está llevando al desespero, al dolor, me está llevando hacia ¿cómo se llama? Este, hacia la desesperación en general. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros conectamos con nosotros mismos y autorreflexionamos con respecto a lo que estoy haciendo con mi vida y cómo estoy pensando desde el amor, estoy pensando desde el miedo,
¿Qué estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo sentimientos de amor? ¿Estoy sintiendo sentimientos que me llevan hacia el miedo, hacia la desesperación? ¿O estoy realmente permitiendo que Dios y el Espíritu Santo y los ángeles y todos los seres de luz entren a mi vida? Cuando nosotros autorreflexionamos y nos damos cuenta de qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien, tenemos la posibilidad de poder corregir todo aquello que, que realmente hay que corregir. Fíjense, a través de la reflexión, a través de la autorreflexión, todas aquellas viejas creencias, patrones limitantes, comienzan a desvanecerse. Y entonces ahí es cuando comenzamos nosotros a abrirnos a nuevas posibilidades. Es como que si el sol comienza a brillar en nuestro interior, o sea, como que si esa luz se vuelve a encender y comienzas a ver la salida al conflicto o al problema que estés presentando en un momento dado. ¿Ok? Fíjense, la, la autorreflexión es esencial para el renacimiento espiritual. Tomarse el tiempo para examinar nuestras acciones, pensamientos, lo que acabo de hablar ahorita. O sea, tenemos que tomarnos ese tiempo para revisar entonces las acciones, pensamientos y emociones, inclusive nuestras emociones pasadas, como las emociones que estamos sintiendo en el presente. Entonces, solo así eso nos va a permitir identificarnos con nuevos patrones y creencias que no van a ser tan limitantes para que nosotros podamos emprender un nuevo camino. Este proceso de autorreflexión es un proceso donde nosotros nos abrimos, ¿verdad? Y nos convertimos en esas personas honestas, donde a través de esa honestidad que nosotros tengamos hacia nosotros mismos, nos va a permitir que esa autoevaluación que nos hagamos va a ayudarnos realmente a avanzar y a crecer de manera espiritual. ¿Ok? Pero fíjense, debe haber honestidad. No es que estoy sintiendo envidia por otros y entonces me voy a mentir a mí mismo diciendo, no, es que yo no soy envidioso. O voy a de repente descubrir que estoy lleno de miedos, que hay patrones repetitivos y que yo estoy identificándome de cierta manera con esos patrones repetitivos que han venido ocurriendo en mi familia, por ejemplo. Si yo capto eso y soy honesto conmigo mismo, lo reconozco y asumo mi responsabilidad para poder corregir aquello que haya que corregir. Si no somos honestos, que sería, yo creo que esa sería la, el trabajo más apropiado para nosotros después de hacer esa autorreflexión o esa autorrevisión, nosotros
podamos decirnos, tenemos que corregir esto, tenemos que corregir lo otro y tenemos que corregir tal cosa. Y poner todo sobre la mesa y decir, tengo esto que es positivo para mí y para otros. Tengo esto que no es positivo ni para mí ni para otros. Entonces, esto que es negativo, lo quito, lo corrijo, lo trabajo y comienzo a cambiar mi vida. ¿Ok? Entonces, para eso, nosotros debemos también dirigirnos, ¿no?, al siguiente paso. El siguiente paso habla sobre el arrepentimiento y el perdón. ¿Ok? Fíjense, cuando hablamos del arrepentimiento, del perdón, es reconocer y aceptar nuestras faltas. ¿Ok? Cuando yo reconozco mis faltas, cuando yo reconozco a través de esa autorreflexión, reconozco que hay algo que estoy haciendo mal y que debo corregir, entonces estoy permitiéndome o liberando un espacio, ¿verdad? De, de reconocerme como tal a través del arrepentimiento y el perdón para abrir nuevos espacios para que ahí pueda entrar nueva información y se pueda dar ese renacimiento espiritual en mí. ¿Ok? Entonces, tenemos que reconocer y aceptar la falta y errores. ¿Ok? A través del arrepentimiento, a través del perdón. Porque es fundamental para el renacimiento espiritual. Si no es así, olvídense, no va a haber un renacimiento en ustedes, ni en ninguno. El arrepentimiento implica sentir pesar, o sea, un pesar genuino por nuestras acciones y estar dispuesto a cambiarlas. Si yo no conecto con ese pesar que estoy sintiendo realmente en mi corazón, entonces no, si yo no conecto con ese pesar, automáticamente el arrepentimiento no se va a estar dando porque estoy siendo incoherente conmigo mismo. Cuando yo conecto con ese pesar genuino, entonces comienzo a abrirme al cambio que requiero y que deseo en mi vida. Muy bien. El perdón, tanto hacia nosotros mismos, importante, el perdón hacia nosotros mismos, como hacia los demás, nos libera de carga, nos hace la vida mucho más liviana y nos quita aquellas cargas emocionales y nos permite avanzar hacia una nueva etapa de nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, es importante trabajar el arrepentimiento y el perdón. ¿Ok? Para que se pueda dar ese renacimiento espiritual en nosotros. Otro, otro punto importante o otro aspecto que es importante es una vez que ya he trabajado todo lo anterior desde mi corazón y me he aceptado tal cual como soy y me permito corregir y sustituir todos aquellos aspectos negativos que de repente había en mí y me abro a todas aquellas
aquellos puntos positivos que puedo integrar en mí para sustituir eso negativo, entonces se comienza a dar lo que es esa conexión espiritual. El renacimiento espiritual a menudo está relacionado con una conexión más profunda con lo divino. Recuerden que si nosotros no somos puros de corazón, va a ser mucho más complicado profundizar en esa conexión con lo divino. Eso le ocurre mucho a las personas cuando quieren empezar a canalizar, quieren comenzar a crecer en conciencia, pero de corazón no están limpios o llevan muchas cargas encima con situaciones negativas, situaciones emocionales, donde se han acumulado una serie de miedos que no les permite avanzar en la vida. Cuando nosotros no purificamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, cuando nosotros no nos purificamos, difícilmente se pueda dar esa conexión más profunda con Dios. Y era lo que hablábamos hace un momento. Cuando, cuando yo abro un canal de comunicación con el ego, prácticamente le estoy diciendo a Dios, yo no te necesito porque yo me comunico mejor con Él. Entonces, estamos cerrando el canal divino para conectarnos con el canal del sufrimiento, del apego, de los miedos, de los temores, de la rabia, de la ira. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer para poder incrementar y abrir esa conexión espiritual para con Dios, con lo divino? Simplemente abrir ese canal de comunicación, purificarnos espiritual, emocional, mental y físicamente para que así esa comunicación y esa conexión con Dios sea fluida realmente. Fíjense, esto puede manifestarse a través de la oración. O sea, esa purificación, esa conexión espiritual se puede realizar a través de la oración. Se puede realizar a través de la meditación, la contemplación. Cuando hablo de la contemplación es buscar a Dios en todas las cosas. Cuando nosotros observamos, bueno, vamos a poner este ejemplo. Cuando nosotros observamos a una hormiguita chiquitica, ¿verdad? Ustedes nunca se han preguntado qué tan maravilloso fue Dios como para crear ese ser tan diminuto, de qué tamaño es su cerebro, si tiene cerebro, no tiene cerebro, cómo es posible que sean animales tan organizados, tan inteligentes, cómo es posible que haya una excelente comunicación entre ellas y que trabajen en equipo, en comunidad. Esa es la contemplación, cuando nos observamos y conseguimos a Dios en todas las cosas que hay en nuestro alrededor. Eso es contemplar. ¿Ok? Fíjense, también la práctica espiritual nos ayuda también con esa conexión profunda con Dios.
Algunas personas, algunas personas experimentan momentos de revelación, ¿verdad? De revelación e iluminación mientras están llevando a cabo alguna práctica espiritual o alguna práctica meditativa o a través de la oración o la contemplación. ¿Okay? Entonces, a través de cualquiera de esos mecanismos, la vida se puede transformar porque automáticamente se transforma su perspectiva y les brinda una sensación renovada de propósito y esperanza en su vida. ¿Ok? Otro punto importante para todos aquellos que queremos, ¿no? Eh, tener ese renacimiento espiritual es la aceptación, aceptación y cambio. Cuando están ocurriendo las cosas negativas o lo que nosotros llamamos negativo, porque realmente no hay nada negativo en nuestras vidas. Todo es un aprendizaje para nosotros. Y si es aprendizaje, es positivo. ¿Ok? Entonces, cuando está ocurriendo algo que está en contra de lo que yo deseo, lo llamamos negativo. Cuando nosotros trabajamos la aceptación en cada uno de esos momentos, en cada una de esas situaciones que se nos presentan, lo aceptamos y buscamos mecanismos de corrección o nos hacemos preguntas con respecto o nos planteamos interrogantes con respecto al por qué ocurrió esa situación en mi vida, entonces yo puedo corregir y aceptar y dar los pasos para el cambio. ¿Ok? El renacimiento espiritual implica dejar atrás viejas formas de ser, ¿ok? Viejas formas de ser, que a veces hemos pasado toda la vida eh, con ira, con rabia, con resentimientos hacia los demás, ¿m? Siendo egoístas. Hemos pasado nuestra vida con sed de venganza. Cuando nosotros descubrimos y nos autoobservamos y vemos que llevamos una forma de vida inadecuada o hemos construido una vida inadecuada para nosotros, entonces nos abrimos, ¿verdad? A poder dejar atrás esa forma de ser que realmente no me traía nada positivo a mi vida y no me aportaba nada positivo. A medida que nos aceptamos a nosotros mismos y por supuesto a los demás, estamos abiertos al cambio y a la transformación. Claro, esto no es una cosa de que yo te acepto como eres y me acepto como soy y listo, y ya se dio el trabajo. De aquí en adelante ya eso es crecimiento espiritual. No, no es tan fácil así. Pero tenemos que dar los pasos para lograr construir esa parte en nuestra vida. ¿Ok? Fíjense que es un proceso gradual y continuo. No podemos nosotros amagar en cuanto al querer avanzar en nuestro crecimiento espiritual, al querer avanzar en ese renacimiento espiritual. ¿Okay? No podemos amagar. Es un proceso gradual y continuo que tenemos que hacer. Es un trabajo.
que tenemos que hacer, donde cada día es una oportunidad para crecer y renacer en nuestra esencia más auténtica. ¿Ok? Renacer en nuestra esencia más auténtica. Cuando hablamos de renacer en nuestra esencia más auténtica, nos referimos a la esencia de Dios que habita en nosotros. Si Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, entonces eso quiere decir que nosotros somos amor, que nuestra esencia más profunda, nuestra esencia más auténtica es el amor. Entonces, cuando renacemos en esa esencia que es el amor, automáticamente ya podríamos hablar de ese renacimiento espiritual que ha surgido desde adentro de mi ser. ¿Ok? En resumen, el renacimiento espiritual es un viaje, ¿ok? Es un viaje personal y profundo hacia la autenticidad, ¿ok? O sea, yo no puedo pretenderme o puedo pretender parecerme a otro o ser igual que otro o hacer o tomar el mismo camino que otro, que es lo que muchas veces las religiones cometen errores. En ese punto muchas veces las religiones cometen errores. Voy a poner un ejemplo, el budismo. El budismo, dentro del budismo ha habido muchos maestros, ¿verdad? Que han logrado alcanzar la iluminación. Y ellos, de acuerdo a su experiencia, han enseñado esas técnicas a sus discípulos. Si el renacimiento espiritual o la evolución espiritual en todos nosotros lo pudiéramos hacer a través de un mismo camino, ¿cuántos iluminados no hubieran? Hazte esa pregunta. ¿Cuántos iluminados no hubieran en este momento? Hubieran muchísimos. Ahora, si ellos han entregado a sus discípulos el camino que les resultó a ellos mismos para poder alcanzar la iluminación, y sus discípulos no lo han logrado, no lo han alcanzado, entonces tiene razón esta parte donde habla de que es un viaje personal y profundo hacia la autenticidad. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que nosotros, cada uno de nosotros podemos alcanzarlo, pero la forma en como yo lo puedo alcanzar no va a ser la misma forma en que tú lo puedes alcanzar. Entonces, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros patrones, a nuestras creencias, nosotros vamos a tomar ese camino. Y vamos a tomar un camino adecuado y que se ajuste a nosotros mismos, siempre y cuando sea un camino de amor, un camino donde imitemos lo que Dios haría en el caso, en algún caso que se nos presente. No hay mejor enseñanza que seguir a Jesús. Tú puedes seguir a Jesús y copiar su, todos esos, todos esos comportamientos, todas esas palabras, toda esa forma de pensar de Jesús, que no era sino
únicamente que seguir el camino que su padre le había indicado. ¿Y cuál era el camino? El camino de amor. Entonces, si todos imitáramos a Jesús en ese camino, y fíjese que Jesús nunca le exigió nada a sus discípulos, a los apóstoles. Jesús siempre enseñó con el ejemplo y con la palabra, no como muchos que a veces queremos enseñar con la palabra, pero el ejemplo lo dejamos a un lado. Entonces, si vamos a construir un camino espiritual, tenemos que construirlo a través del ejemplo, de el hacer, ¿ok? Y no solamente desde la palabra, ¿ok? Fíjense, en conclusión, eh, permitámonos el renacimiento espiritual y dejemos atrás lo que ya no nos sirve y abracémonos a esa luz que nos guía hacia una vida más plena y significativa para nosotros. El amor lo es todo y todos podemos lograr una vida plena y significativa. Solo tenemos que abrir nuestro corazón y empezar a trascender, a dar los pasos que me lleven a mí a ese renacimiento que tanto desea nuestra alma. Que Dios los bendiga, los ampare y los favorezca donde quiera que estén. No me quiero ir sin pedirle que por favor compartan esta transmisión, compartan este video, compartan en su grupo, compártanle esta información a un familiar que esté pasando un momento difícil, compártanle eso a un amigo que esté atravesando por una situación complicada, que esté trascendiendo un problema de salud, de trabajo, de abundancia, de prosperidad. Compártanselo. No se queden con esta información ustedes solos. Compártanlo, denle like, porque así me ayudan a mí, ayudan al canal y ayudan a otros, porque así el algoritmo de YouTube va a mostrar más el video dentro de los motores de búsqueda. Entonces, por favor, comparte, dale like y déjame un comentario abajo para que así pueda yo ayudarte en ese transitar que hoy día estás viviendo. Coméntame, ¿qué situación estás viviendo en este momento? Si la información te ha servido para mejorar tu vida. Que Dios los bendiga. Me los ampare y me los favorezca donde quiera que estén. Un gran abrazo y nos vemos en una próxima transmisión. Gracias.